¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya el lunes, inicio de semana, y estamos ya en tiempos de política y más. Buenas tardes, pariente. ¿Cómo te fue el fin de semana? Buenas tardes, estimable audiencia. Buenas tardes, Juan Antonio. Fíjate que bien, cambio de clima, pero muy a gusto. O sea, eh, Saltillo bien, tranquilito, clima agradable. Pues frío, ¿no? Había Frío. hecho calor el día anterior, ¿no? Sí, sí, claro. Como el viernes, por Pero ahí, en abril y con estos fríos, pariente. es Saltillo. Bueno, En ándale, Saltillo, bueno. en Saltillo, hasta en verano tienes una cobija cerca, güey. Sí, porque si no te da frío. Exacto, cierras la ventana cuando menos, o te pones Ándale. camisa de pijama, porque si no, algo te va a pasar. Sobre todo nosotros, pariente. Sí, o sea, ya de grande se siente más y, Exacto. y sobrio todavía más, lo cual Bueno, es más necesitamos echarle alarmante. anticongelante. Exacto. Ah, muy bien, pariente. Bueno, lo interesante es que nos fue bien de fin de semana. Cierto, aunque fíjate que en el fin de semana el país como quiera anduvo muy movidito, ¿no? Ah, no, sí, Con, eso que ni qué. Es época electoral, pariente. sí, o sea, esos vatos no descansan y traen unos agarrones y nosotros vamos a caer en medio. En cualquier sentido vamos a caer en medio. Como ese de los de Monterrey, oye, no hay Aqualile en ningún partido. La Razábal, de la Garza y luego ahora hasta el de Movimiento Ciudadano, güey. Y luego antes le había tocado Clara Luz. Claro. Ah, bueno, sí, el agarrón de la Garza con Clara Luz. Y entonces todos ya quedaron manchados. O sea, eh, fíjate, el Adrián de la Garza abrió fuego con un video contra Samuel. Ujú, Ese Samuel en algunas encuestas iba en primer lugar y en otras en segundo. El ujú. Adrián de la Garza en unas en primero, en otras en segundo, y a Clara Luz ya la habían echado al tercero, después de lo que le pasó con la secta esa a la que pertenecía. Sí, porque fue muy malo, ¿no? Un antecedente muy malo. Y, y, y la mentira tan grande, Sí, sí, exacto. a lo mejor te perdonan de que dices, pues me equivoqué, me engañaron, fui muy inmensa o cualquier cosa, pero el sostenerlo con tanta vehemencia y luego que le pongan las pruebas así, entonces ahí fue donde pierdes la credibilidad, ¿no? Claro. Y De bueno, por sí, y los lo normal políticos, de la contienda es la lucha de el PRI contra todos y de todos contra el PRI. así es, y en este caso era todos contra Morena, Ah, bueno, de hecho, Clara Luz, pues ya prácticamente creo yo que está fuera de la contienda, ¿eh? pero a lo mejor se metió con todo lo que pasó este fin de semana allá con Nuevo León, porque fíjate, Adrián de la Garza acusa a Samuel de Ujú. que tiene un tío que es operador de uno de los cárteles allá del norte. Y Sí, luego, y que ese tío y el papá de Samuel son socios en varias empresas claro. y son expertos en mover dinero y en operaciones financieras. Entonces siembras la duda de que ahí estaba. Claro que el video que presentan de Samuel apenas tenía 10 años y dice Samuel, no, pues ahí en ese video lo único que se evidencia es que yo bailo muy mal, ¿verdad? Porque pues era un chavillo, pero ya cuando menos le pusieron que tiene parientes medio enredados en asuntos medio difíciles. Muy Y poco luego claros. contesta contra Adrián y pues le señala lo mismo que le habían señalado de unos terrenos allá en Mina, Nuevo León y que para un penal y que junto con Medina. Bueno, y también sale a relucir que Adrián de la Garza, cuando era procurador,
sostenía conversaciones frecuentes que están registradas allá en Texas en el juicio que se sigue abierto al No me Mono digas. Muñoz, Ah, un anda personaje haciendo que travesuras hasta en Monterrey, en Nuevo León. sí, o sea, ese señor vivía en Saltillo mucho tiempo y Sí, gran parte del año vivía en Saltillo y tenía sí. muchos negocios aquí. Sobre Y, todo gasolinero, ¿no? y salpicó a todos, inclusive al exgobernador Moreira, ya lo andaban acusando en España de andarse juntando con él. Bueno, pues ahora acusan a Adrián de la Garza de andarse juntando Parece que estamos teniendo problemas, pariente, con la transmisión. con él. Rodrigo Medina, no te está llegando bien la transmisión. De No repente me se corta. escuchas. Yo Por ejemplo, sí, ahorita está muy si se cortada. arregla. Ahí estás. Bueno, entonces, y el hermano de Fernando Larrazábal, el candidato del PAN, es señalado como operador también de un grupo de la delincuencia y lo vinculan con extorsiones hasta en el caso del Casino Royale, que lo quemaron hace 10 Y años o varios no sé. años, ¿no? Es Entonces, que en Nuevo León ni lo, para dónde voltear. Todos están igual. y fíjate, allá aprobaron, ya todos los partidos tuvieron su gobernador, unos más buenos, otros más malos, incluso probaron al independiente y ahora no hay ni independiente, ¿eh? O sea, 4 candidatos están 4 manchados, partidos. de 4 partidos están manchados No, bueno, pues tienen una elección muy y están complicada ahí en en Nuevo lucha de León. lodo, ¿no? Y tienen una elección Y, muy complicada, pariente, porque no están buscando el mejor, están buscando el que sea menos mentiroso. sí, o sea, va a ser muy interesante ver cómo se resuelve y va a ser muy triste para los ciudadanos también, Para el elector, ¿no? claro. O sea, imagínate a un elector buscando votar por el menos mentiroso, no O por no el mejor, votar, no por el mejor candidato. o no votar de plano, decir, no, hombre, todos están para el perro, mejor yo no Sí, voy. pues sí, mejor la elección queda nula. Y, Y si pero, queda nula, pariente, ¿qué pasa? no, pero necesitarías que no hubiera ni un voto, güey. Y, no, y pues con que lleves a toda tu colonia, pues ya con eso ganarías, güey. Sí, ¿verdad? El que acarrea más ganaría, aunque acarrearas nada más 300, Oye, es mayoría de votos. pero qué difícil, ¿no? Para el electorado. Bueno, ya, y hablando del electoral, eh, el dirigente del PAN y El del PRI. lo- el del PRI y el del PAN estuvieron por Coahuila. Sí, así es. Y, y lo que me comentan es que en Torreón ese Marco Cortés no anduvo prendido, o sea, Ando llegó, muy pero apagado, ¿no? ni, muy apagado y ni siquiera le echó porras a Cermeño por haber sido alcalde de Torreón y haber ganado 2 elecciones consecutivas en Torreón, ¿verdad? Ahora, Sino sería muy cínico, ¿no? Que un presidente nacional no se diera cuenta de lo que ha sucedido durante el mandato de uno de sus dirigentes, ¿verdad? oye, ciudades, Torreón es, por más apurada que ande ahorita, fáciles, está entre las 10 o 15 ciudades más importantes de este país. Así es. O Por eso te sea, digo, ¿a eh, poco no se van a dar cuenta del actuar de sus candidatos y de sus presidentes municipales? y de sus personajes. O sea, porque tú dices, vamos a suponer que que estén en el lugar número 20 Ujú, de las ciudades importantes del país. claro. ¿Cuántas te gustan para que sean del PAN de esas 25? Ujú, Entonces, estás entre las 5 más importantes
ciudades que están comandadas por un panista, o sea, a fuerza lo tienes que tener en la cabeza. Se va a poner celoso Manolo porque no lo incluiste, pariente. ¿O sí? No, estábamos hablando de panistas. Sí, eso sí. De Bueno, panistas, y finalmente tendrán que pagar las consecuencias de sus actos, ¿no? y luego el Alito sí anduvo prendido, y pues al estilo PRI, o sea, el PRI hace mucho campaña para adentro, ¿no? Sí, claro. Junta toda su raza de camisa roja y se arropan. Ahora, es interesante eso de que comentas de Alito, porque si en verdad fueran un PRI fuerte, pues entonces no perderían una, pariente. No, yo pienso que es el peor momento del PRI y hasta he escrito que es el peor momento para los tres principales partidos del país. O sea, los tres dirigentes están de pésimo nivel. O sea, tanto Alito como Marco Cortés y Mario Delgado no sacan una del cuadro. O sea, tú ves el desastre que es Morena en Saltillo y en Coahuila. O En sea, Coahuila, sí, sí, sí. cómo estaba encerrado Mario Delgado en la casa de campaña de Salgado Macedonio para que Ujú. no reclamaran de todas las candidaturas que resolvió con encuestas fantasmas, Sí, exacto. O sea, perjudicando a todos, ¿verdad? De los de su partido. lo que comentas es interesante, pariente. O sea, a pesar de todo, buscan un candidato y lo promueven, a pesar de todo. Sí, nada más se esconden y luego ya las fechas llegaron. En política, lo único exacto es la fecha de registro de inicio de campaña y del día de la elección. Todo lo Pero demás, no les quedará un dejo ¿cómo se le puede llamar? Porque si no vamos a entrar en el problema de poder ofenderlos a los candidatos. Pero ¿cómo se le puede llamar a que no te das cuenta o no te quieres dar cuenta que no eres una persona adecuada para promoverte ante la ciudadanía, pariente? pero fíjate, tienes razón, pero para muchos que saben que ni siquiera tienen oportunidad de ganar, es quedarse con dinero de las campañas. Ah, ese es el meollo, ¿verdad? Una parte, porque por ejemplo, hay partidos que no te dan ni un peso, lo platicamos la otra vez. Sí, sí, claro. Morena el año pasado no le dio ni un peso a sus candidatos aquí. Candidatos. El partido del hijo del propio Humberto tampoco le dio nada a sus candidatos, a lo mucho unas calcas ahí a final de campaña, pero de dinero nada. Luego, a Tere Romo, lo que me he enterado es Ujú. que el PAN Coahuila la dejó sola, sin O lana, sea, sin tampoco apoyo nada. logístico, nada. Es más, no le andan quitando hasta eh, la primera regiduría. La Ah, sí, mandaron, están acusados, ¿no? Chuy de León. sí, violencia de género, ¿no? Imagínate. Porque en los 37 municipios restantes, el PAN mandó como primero en la fórmula de regidores a una mujer, Sí. pero en el caso de Saltillo metió a un hombre Mm. y a Tere la mandaron de síndica y lo que platicaba la otra vez era que no contábamos con que van a quedar en tercer lugar. Es que el PAN siempre quedaba en segundo, entonces el síndico de vigilancia siempre era pues el perdedor, ¿verdad? Pues ahora no, porque posiblemente quedaste en tercer lugar. Pero fíjate, vamos, que tú pelees contra el de enfrente es correcto, o sea, porque es una campaña política, pero que pelees contra tus propios dirigentes, pariente, ¿en dónde dejas, pues, esa sensación de seguridad hacia la ciudadanía? Acusar a tus dirigentes de violencia contra la mujer, pues, ¿dónde lo deja parado? Bueno, en Morena, Coahuila está tan revuelto el clima desde hace 2, 3 años Así es, que el dirigente al parecer es Céspedes. al Pero ese, parecer. bueno, porque a ese Céspedes todos se lo brincan para Sí. todo. Ujú.
Bueno, pues ahora la señora o muchacha Miroslava acusa de violencia de género al candidato de Saltillo, Armando Guadiana, por en alguna ocasión haberse referido que había cuentas mochas en Morena, ¿no? Bueno, te digo, o sea, hacia dónde vamos, pariente, en la cuestión democrática? Unos quieren debilitar al INE para acabar con él. Estas acusaciones de personajes de primer nivel, porque Miroslava Sánchez en teoría es presidenta del partido aquí en Coahuila. En teoría y sin nombramiento, Y ¿no? sin nombramiento, sí, obvio. Ahora, Miroslava fue candidata para Torreón. No surge, sale otro personaje cuestionable como el hooligan, como Luis Fernando Salazar. O sea, ¿qué nos queda a los electores, pariente? Bueno, te queda prianistas. Allá Sí, te va a tocar un panista allá en Torreón por Morena y un expriista por Saltillo, ¿no? Por Morena. claro. O sea, y lo que mucha gente comenta es que las campañas no prenden, o sea, no entusiasman. O sea, es lógico. Y, y luego tenemos de lo que tú mencionabas de los problemas del INE. Bueno, Sí, ya vimos cómo lo estuvieron acosando toda la semana pasada. sí, claro. Luego, el Tribunal Electoral, al que ya de plano das por entregado al presidente Sí, sí, sí. y que su decisión será la que al presidente convenga. Le interese. Y luego viene el tema de la Suprema Corte de Justicia. Ándale. Ese es un tema interesantísimo, Y muy porque grave. a pesar, sí, muy grave. O sea, a pesar de que es anticonstitucional que el magistrado Saldívar se quede 2 años más, todo por quedar bien o no sé, vamos, es uno de los poderes en este país. Entonces, hacia dónde caminamos, Pan? Fíjate que Twitter no es una plataforma ni muy limpia ni muy influyente, pero sí es muy clara en marcar opiniones y tendencias. Claro, Una de esas tendencias en días pasados, hace 2 días, fue dictadura, hashtag dictadura. O sea, ahí manifestaban que los presidentes de la Corte se acababan a los 3 años del presidente porque el presidente no alcanzara a poner el relevo, claro. sino que le llegara uno heredado sin compromiso con él y que ya terminaba y se iba. El presidente lo quiere que le dure todo y además Que lo poner, pasen en las poner, elecciones. poner el que sigue y que le dure todo lo que venga después. Entonces, ¿tú Porque crees que vamos caminando rumbo a una dictadura? no, todavía no. Pero lo que sí pienso es que AMLO a veces como que no se le ven ganas de irse, ¿no? Pero ahí están Demasiado las anuncio. evidencias, ¿no? Oye, nadie le pregunta y el vato te dice, no, sí, pero yo ya me voy. Y si el pueblo no me quiere, pues nada más que me diga y me voy allá a mi rancho. Pero está Pero como los dichos, ¿no? El que tanto se despide, pocas ganas tiene de irse, pariente. así es. En esa circunstancia está el presidente de la República. O sea, un día y otro también dice me voy, pero no dice cuándo. Cuando la Constitución establece claramente cuándo se tiene que ir. Bueno, y entonces la Constitución lo prohíbe y el Congreso lo aprueba, pero no hace una reforma constitucional, aprueba una Ándale, ley. así Luego, es. Bonilla lo quiso extender, pero a él se le aplicaron la Constitución. Ándale. O Luego, sea, es de justo. y vamos a ver en el caso de Saldívar, que él la rechace,
y que digan, no, a mí no me metan en sus bailes, yo aquí ya me voy. Esos Exacto. vatos Para se van con proteger un pensiones de sector, 500,000 pesos, pariente. no, sí, estamos de acuerdo, pero yo creo que le iría mejor si la rechaza, pariente, porque si no se Claro, pone en evidencia. porque tú dices, tú y yo necesitamos la chamba, necesitamos que nos paguen en la quincena, pues para salir cuando menos los primeros días de la siguiente, Tablas, ¿verdad? exacto. Bueno, estos vatos, Saldívar, pues ya están en edad de pensionarse, o sea, y se van a ir con 500,000 pesos mensuales. No, y aparte, protege a uno de los tres poderes de la Unión. O sea, el hecho de que la Cámara de Diputados ya se haya entregado voluntariamente o obligadamente al presidente de la República se puede subsanar en estas próximas elecciones, pariente. Pero que compre a los magistrados de la Suprema Corte con eso de ampliar los términos, aunque no sea constitucional, pues nos evidencia prácticamente que vamos camino hacia una dictadura perfecta. O imperfecta, porque esto va a dejar muchos resentidos. La otra era perfecta porque hacían elecciones y, bueno, pues pueden hacer elecciones así al estilo viejo priva. Lo que pasa es que ahora no se guarda nada, o sea, se habla de la reelección del magistrado Saldívar, pero se pone en evidencia cuál es la causa fundamental. Sí, Entonces, ¿qué les queda a los jueces, a los magistrados, a la judicatura? Pues someterse a la voluntad del presidente. pues es que te digo, este presidente da miedo. Te voy a decir por qué da miedo, porque Uh-huh. mucha carrera de los políticos se hizo bordeando el filo entre lo legal, lo irregular y lo ilegal. Exacto. Y entonces, y el dinero, pues ya no lo guardabas en barras de oro ahí en tu casa, ¿verdad? No lo enterrabas, lo echabas al banco. Uh-huh. Y uno de los actores más activos en este sexenio ha sido la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y entonces, pues nada más con que te hagan una investigación, te acalambran, te le enseñan, oye, mira, en tal año metiste 3 millones que te llegaron así y así, y nada más por darle fallos, no sé, a alguien por algún cuestión de terrenos o de negocios o algo. O sea, hoy Eh, estamos viendo que el poder ejecutivo sujeta a sus organismos para perjudicar a los actores fundamentales de este país. sí, o sea, deja tú perjudicarlos para someterlos. Bueno, sí, aparte, Y porque, entonces te dices, ah, sí, muy independiente, vato. Pues mira, te traigo este expediente y con eso o te alineas o te trueno. sí, claro, pues digo, acomodar esos actos presumiblemente bien llevados y jurídicamente hablando, bien establecidos, se usan para someter pues a los actores políticos. Sabemos que ninguno tiene la cola corta para que no se la pise, la tienen más larga que la cuaresma, pariente. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar en los de a pie como tú y como yo? Lo que deberíamos esperar es que el Congreso recupere su equilibrio, ¿no? Porque Claro, ese sería el primer paso. acuérdate que está pendiente la resolución del INE acerca de la sobrerepresentación. Por eso quieren acabar con él, pariente. Pues claro, porque si les quita la sobrerepresentación, de entrada pierdes la mayoría calificada que traen ahorita. Porque ¿cuántos diputados serían más o menos que estarían ahí en veremos? Tú nada más puedes tener el 8% de los que te ganaste. Haz de Mm. cuenta que Morena la ocasión pasada ganó, no sé cómo. Ahorita trae más de 300. Sí, claro.
Bueno, lo que hizo el PRI en su momento, ¿no? También. Ah, sí, esa la hizo el PRI, pero el PRI llegó a tener una sobrerepresentación de 12% o lo que sea. Y Claro. estos vatos traen como el 20% de sobrerepresentación, ¿no? O sea, no nada más está mal, sino que lo agravan, poniendo más sobre representación, ¿no? Es que son prianistas, estos vatos ya se saben todas y Si no llegaron, las inventan, pariente. y llegaron a aplicarlas a rajatabla. O Sí, sea, rajatabla. a veces antes los gobiernos del PRI se medían porque no faltaba algún medio o una forma de manifestar el descontento de una maniobra, ¿no? Claro. Y ahora lo que está pasando es que simultáneamente que andan acalambrando a todos, andan, andan desprestigiando a medios y a periodistas Sí, a todo el que se pone en medio. todos los días. Entonces, ya no va a haber quien forme opinión pública creíble. O sea, y las redes están bombardeadas de mensajes de mentiras, ya de los dos bandos, ¿verdad? Sí, claro, bueno. Tú mencionabas hace algunos programas de cuántas eran las mentiras que llevaba el presidente. Es un porcentaje altísimo, o sea, lo convierte en un mentiroso profesional. Le ganó a Trump en Sí, no, mentiras, no, fíjate. no. Trump es un párvulo en comparación con López Obrador. Y, y entonces, eh, para el país sí es un momento difícil Sí, y muy estas difícil. elecciones son importantes porque, no sé, volveremos a ser como islas. Ujú. Si te digo, lo único que le estorba a Coahuila es la megadeuda esa que nos heredaron. O sea, si no, pues te la llevarías tranqui, porque si tú ves, el gobierno del estado no ha dejado de operar, no se ha paralizado. No, Los, ninguno. lo- Ninguno de los, los lo- tantos los, que ayu- son. los ayuntamientos no se quejan de que no les llegue su dinero para sueldos y aguinaldos. O sea, el gobierno jala, Sí, sí. pero ya no le queda excedente para obras. Y la federación no pone nada. ¿Por Y hay qué? algo muy Porque significativo en ese rubro, pariente. ¿Cómo es posible que el gobernador del estado de Coahuila se queje de los recortes y de que se redujo en algún porcentaje el ingreso o la participación que la federación le da? Y por ejemplo, Manolo Jiménez en Saltillo sigue haciendo obra, comprando patrullas, contratando elementos. Es algo raro. bueno, lo que pasa es que el ayuntamiento a principios de años recibe una lana por el predial Sí, sí. y entonces ese es un dinero fresco que ellos siempre están esperando. Pero en este año han estado muy cobrones. O sea, durante los primeros 3 meses te dan descuentos para que pagues tu predial y del 15, el 10 y el 5% según pagues en enero, febrero o marzo. No más. Bueno, pues ahora en enero te mandaron un recordatorio eh, Directo. directo que te dijeron, oye, voy a arreglar ahí al departamento de catastro porque traes atrasado tu cuenta y si no, pues te vamos a ejecutar. Y dices, Ujú. espérate, güey, me ando organizando, ando en la cuesta de enero, dame chance, ¿no? O sea, Y los problemas que tiene el ciudadano común y corriente son los mismos que tiene el municipio. ¿Por qué no entender esa circunstancia? porque él quiere cerrar haciendo obra, entonces necesita dinero. Sí, pero si la situación es difícil, ¿cómo le va a hacer el ciudadano para cumplir sus obligaciones? Y fíjate lo que platicaba Limbar, o sea, te dice, por eso, mandas 4 patrullas a Mirasierra y ninguna se mete a las calles, todas se pasean por el bulevar y entonces no va a jalar. Pues es que Claro. mándalas también transversales, o sea, la presencia policíaca
disuade la comisión de delito. Sí, Entonces compras más patrullas y lo que platicábamos la otra vez, te las dejan ahí de florero en un crucero y ahí los ves siempre, siempre están ahí sentados los vatos. sí, cierto. Y mientras hay carreras de carros y pleitos de camiones y luego no arreglas las rutas urbanas y es un desastre porque pasan a la hora que quieren, que pueden, a veces no se paran y tú lo estuviste esperando 20 minutos o media hora y la unidad pasa hecho bala y no se Sí, para. no se para, ¿sí? Y ya te hizo perder 20 minutos más otros 20 de que vuelve a pasar y tú vas a llegar tarde a donde ibas. Y si era de Sí, trabajo, pierdes tu bono de puntualidad. exacto. Entonces, esas son las cosas en que se puede ocupar un presidente municipal que no tenga dinero para andar construyendo nuevos monumentos, ¿verdad? Que no pueda hacer otro torreoncito aquí en Saltillo. Era lo Claro. que necesitábamos, que nos vinieran a poner un torreoncito. Ahora, lo que comenta el candidato del Partido Verde puso el dedo en la llaga, pariente. O sea, ¿qué ganas con que vaya la patrulla y tome unas fotos, pero se pierda esa investigación? Porque no se Claro, llegue a nada finalmente. que no se inicie y lo que él dice, ¿de qué sirve que tengas tantas cámaras y las Exacto, presumas si no te están apoyando en el minuto en que tal vez se pudiera resolver el ilícito, ¿no? exacto. Por ponerle empeño, vamos, buscar a los que deben de buscar. Para eso existe el sistema de paga, de cámaras. Claro, y tanto equipo de radiocomunicación que traen y tanta Así es. patrulla nueva y cada año gradúan a 100, 120 elementos de la Así es. academia. O sea, eso es lo que está sospechoso, pariente. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿A poco del predial? Pues es que te salen como 200 millones. Entonces, pues patrullas, pues si te compras unas de medio millón y pues te compras 20, güey. Pero No, y lucen. pero, Luego vas y arreglas unas plazas y les pones arbolitos y ya, y dices, arreglamos la plaza. Por ejemplo, Jericó reclamaba varias veces de que dice, pues este vato va ahí a reforestar plazas y yo iba a construir plazas. claro. No, por ejemplo, el caso de los grupos de WhatsApp, o sea, por ejemplo, ya hay quejas de los usuarios en el sentido de que utilizan los grupos de WhatsApp para pedir el voto para X o tal partido o X o tal candidato, que eso no debe suceder. ¿No? Y además, tanto en los grupos de WhatsApp como en las cuentas de Facebook, por ejemplo, de Manolo, Ujú, ahí le piden boletos para ir a los zaraperos. ujú. No, pero te digo, ¿y cómo van a pagar esos favores? Con el Eh, voto, ¿no? pues una forma de hacer proselitismo. Pero no es correcto. Claro que no es correcto. O sea, Que- y se enorgullecen mucho en mencionar que esos grupos de WhatsApp son los que han resuelto el problema de la inseguridad, que no está resuelta, ya nos lo dijo el candidato Lima Valdés, ¿no? y en realidad, pues no está resuelto. O sea, hay más comunicación, pero no hay más eficiencia policíaca. Exacto, ese es a lo que se refería Limbar cuando comentaron o cuando comentamos ese efecto, ¿no? Así es. Entonces, este alcalde ha perdido muchas oportunidades porque, por ejemplo, varios de los proyectos en donde busca hacer presencia, pues va con el gobierno del estado a michas, ¿no? Sí, Entonces, claro. O sea, se cuelgan de ese factor que es importante finalmente, ¿no? no, y Porque, qué bueno que trabajen así exacto. para que se puedan hacer cosas, ¿no? Fíjate que esa pregunta se quedó ahí en el tintero cuando tuvimos a Limba Valdés en la entrevista. O sea, ¿cuál va a ser la relación, si es que llegara a ganar, cuál va a ser la relación con el gobernador del estado? Porque Claro. Manolo se ha empeñado en mantener una buena relación. ¿Qué va a pasar si llega otro y no le gusta? Pues puede llegar o Límbaro o Guadiana, que son O los que sí, no, andan.
Me refiero bueno, al que Tere. gane, ¿no? No, O sea, aún el mismo Chema, con tal de tener preponderancia, le dice al gobernador que no. no, pero Chema es muy respetuoso y educado, casi no es de pleito. O sea, puede ser muy serio, como dice él que es, Sí, cierto. pero no es así como agresivo o que agarre pleitos por tal o siempre se lo querían achacar nada más a Martínez y luego después pues lo vimos que con Rubén también jaló y luego ahora con el gobernador Riquelme, o sea, él con el PAN, allá Con con Cermeño. Reyes, con Reyes Tamés. Ok. Entonces, digo, todas las cosas deben de ser pensando en positivo y en positivo hacia el ciudadano, o sea, que todos los programas vengan a beneficiar al ciudadano, independientemente que te dé publicidad o no, para que... Claro. O sea, además todas las acciones te van a dar publicidad. O sea, fíjate, si te fijas en Saltillo, no se quejan de la recolección de basura. ¿Por qué? Porque es un servicio que es eficiente desde hace muchos años, ya está, Cierto, pues, de que todos sacamos la basura el día que nos toca y cosas así. así es. Entonces, pero de la policía sí nos quejamos porque a veces no llega o cuando llega es caso perdido porque no va a actuar y tú ya sabes que ya perdiste, que te volaron la tele, pues ya bailó tu tele, nunca te la van Sí, a recuperar. no, y aparte, tú vas a la Agencia Estatal de Investigación y te topas igual, o sea, quieren dinero para esto, quieren dinero para el otro. Total, no se llega a un buen entendimiento o a aclaración de un ilícito como puede ser el robo a tu domicilio. Bueno, y si te quejas de los taxistas porque de noche te cobran más y tampoco hay resultados. Exactamente, o sea, no buscan ser gobernantes para beneficiar para un bien común, buscan trascender en la política, porque mientras más suban, más dinero les va a dejar. ¿No? Y quieren un lugar en la historia, o sea, su aspiración es ser gobernadores. Ya a lo mejor siendo gobernadores hasta se emocionan, ¿verdad? Ya quieren La presidencia, le quieren hacer al Peña Nieto. claro. Pero, por ejemplo, pasar a la historia, ¿tú crees que López Obrador esté orgulloso de su mandato? Sí, él es la transformación. Es más, el vato va a buscar que le hagan una estatua y salir en los libros de texto. Sí, Esto es que anda reformando, ¿verdad? pero eso lo hacen como un acto propio, no porque la ciudadanía se lo reconozca, aparente. Y ahí están los números, yo No, siempre me ahorita enojo por andamos eso. peleados, ¿verdad? Sí, sí, Ya después la historia la escriben los ganadores. Y si él logra dejar la 4T un sexenio más, seguramente tendrá su estatua y su lugar. pero haciendo tracadas como esa del ministro Saldívar, como la de desaparecer al INE para que no haya problemas en todo lo que digan. O sea, Pues eso finalmente la ciudadanía ya nos echó el dedo, ¿vale? bueno, la mitad no, la otra mitad sí. No, por eso, pero con que haya uno, con eso es Pues, suficiente. pero te digo, es como en tiempo de Benito Juárez o de Emiliano Zapata o de Venustiano Carranza. Todos tuvieron enemigos en ese momento y hablaron pestes de ellos. A Madero lo mataron, a Zapata lo mataron, a Carranza lo Sí, mataron y como quiera consiguieron su lugar en la historia, ¿no? claro, a lo mejor precisamente por eso, por esas muertes trágicas. Oye, y al único que le fue mal fue a Porfirio Díaz, que el vato casi no tiene calles con su nombre, no hay estatuas de él. No porque le hicieron mala fama, pariente. Pues tú Bueno, eres historiador, pariente, a ver, platícanos eh, ahí. entonces le haces mala fama porque ganaron los revolucionarios Exacto. y al final de los tiempos así la revolución se volvió partido. Sí, Ya, claro.
Me dijo, tú y yo sabemos un poquillo de historia. Por ejemplo, a Porfirio Díaz no le reconocen que metió la luz eléctrica a México, el teléfono, por ejemplo. O sea, hay actos de gobierno que tuvo Porfirio Díaz que son o deben de ser parte de una campaña de reconocimiento. Es que a veces pesan más los errores que los aciertos. Entonces, los aciertos fueron pues que modernizó y metió orden al país. Porque Así es. antes tú tenías una hacienda y traías a 100 chavos con rifle y caballo y armabas una revuelta allá en Nuevo León o en Tamaulipas o donde fuera, ¿verdad? Sí, claro. Y te rebelabas. Y con Porfirio eso lo fue aplacando, entonces ya hubo un presidente, ya un poder fuerte federal que calmaba a los gobernadores y a los hombres fuertes de cada región. Así es. O O sea, los ese ponía a es su servicio. O sea, su gran colaboración. nos acordamos, por ejemplo, de la acordada famosa, que era de origen Sí, federal. Era como una policía que mandaba el presidente. claro. Le hablaba Y a una tenía, ciudad, oye, aquí me está poniendo gorro. Mandaba la acordada y le tenían terror, como hoy lo sí, tienen a las policías municipales. bueno, pues, y tenían superdelegados. Sí, también. No como reyes, ¿verdad? No, no tan tontos. Bueno, pues estos casi siempre eran militares. Sí, sí. Porque él era Para, militar, o sea, esa era la gran diferencia. Era un presidente que venía del grupo de militares, pariente. Y así es. obviamente, a lo mejor él dio prioridad a los problemas que tenían la milicia contra los problemas que tenía la ciudadanía. Y a lo mejor eso fue lo que hizo despertar al pueblo y por eso se creó la revolución y por eso se ganó así. Porque fíjate, el gran problema de un país en aquel tiempo era tener alimentos para que comieran los habitantes, ¿verdad? Claro. Y luego, pues siempre andaban batallando con eso y la forma de producción que encontraron como más factible era seguir con el modelo de las haciendas. Sí. Y entonces en las haciendas hacían como que te pagaban, pero cuando menos comías, porque a veces te pagaban en especie, a veces te dejaban sembrar en un pedacito ahí de la hacienda. Las haciendas absorbieron los pueblitos, entonces todos los pueblitos quedaron adentro de la misma hacienda, entonces tú tenías tu casa en ese pueblito, te prestaban una milpa allá y allá sembrabas y aparte le sembrabas al patrón o le dabas parte de tu cosecha. Claro. Y así sobrevivía el pueblo. No progresaba, pero sobrevivía, Pero ¿no? sobrevivía, exacto. Ese era Pero el gran problema. llegaron los norteños a decir que ese asunto no era justo, alborotaron a la raza y se armó la revolución. Así es. Pero la armó Madero por motivos democráticos, de que dijo, oye, sufragio efectivo, no reelección. Y a lo mejor Porfirio Díaz en aquel tiempo cometió el error de darle una entrevista a un periodista en el que dijo, si hay una votación abierta y secreta y ganan, pues lo voy a respetar. Y no era más que una Sí, mentira más. así es, pero le tomaron las palabras. Sí, no, no, dijo don Francisco Madero, de aquí soy. Exacto, entonces encontraron que la gente no estaba contenta con el modelo y Exacto. entonces pues se sumaron, ahora sí, y agarraron las armas. O sea, ¿tú crees que la gente hoy sí está de acuerdo en el modelo que quiere imponer López Obrador? Yo pienso que en lo que está de acuerdo es en que te llegue dinero a tu casa. Ujú. Ese es en lo que está de acuerdo. O Y sea, tú no se va a los, hacer obra, no va a hacer nada, pero te llega dinero. exacto, o sea, el vato no te mejora una carretera, no te mejora el transporte, no te vuelve un país seguro. O sea, el crimen organizado está más fuerte que nunca, eh, pero te está llegando dinero. Y entonces, cuando menos tú dices, mira,
a mí me llega dinero, a mis papás les llega dinero porque son viejitos, a mi hijo le llega dinero y ya con eso nos alivianamos. Pero ¿y qué va a hacer de ese hijo, por ejemplo? ¿De qué? ¿Qué va a hacer de ¿De ese cuál hijo? hijo? Pues por lo pronto va a ser Nini. Y pues, es que ese ya es asunto particular, ya no es del gobierno, güey. De cada quien, pariente. Sí, es de cada quien. O sea, pues ahí si los papás los consienten, pues allá ellos. Pero por lo pronto les cae una lana. Se documentan casos, por ejemplo, de un chavillo que le llegaba una beca, pero no era grande, él era un preparatoriano que tenía buenas calificaciones. Así es. Juntó su dinero y se compró un iPhone 12. No, de acuerdo, o sea, el hecho es que se pueden mejorar sus condiciones, pero al país que le espera, o sea, no van a tener un buen ingeniero, un buen abogado en ese muchacho, porque se va a acostumbrar a recibir el dinero gratis. Y además, pues ya te recortaron el dinero para cultura, Sí. te recortaron el dinero para ciencia y tecnología. O sea, ahora hablaron que íbamos a tener respiradores hechos en México y nunca aparecieron, ¿verdad? Luego, ahora hablan de vamos a tener una vacuna hecha en México. La México fue patria. exportador, bueno, México fue exportador de vacunas hasta hace unos 5 o 6 años. O sea, el neoliberalismo sí es cierto, destruyó muchas cosas que la revolución o el viejo PRI había construido. Claro. O sea, tú acuérdate que hay un cambio de modelo en donde vamos a deshacernos de todo lo que tenga el gobierno para que lo compren los privados y nosotros nomás cobramos impuestos y ya. ¿Sí? Y entonces fueron descuidando la investigación, la ciencia, cuando en realidad eso es lo que rifa. O sea, imagínate de dónde saldrá el nuevo rico, pues de Pfizer Sí. o de AstraZeneca. O sea, pues, ¿quiénes son los que están vendiendo eso y que van a tener durante varios años ese mercado abierto de que todos vamos a necesitar inyección Sí, o vacuna. o vacuna? Oye, Hablando de esas pariente, vacunas, antes de que el Zoom y tú nos den el hachazo, no, yo porque el Zoom nos va oye, a bloquear ahí. a partir del martes 20 inicia el programa de vacunación de maestros en Coahuila, incluidos los de todos los niveles, incluidos particulares y de la Universidad de Coahuila. O sea, ese es un indicio de que ya van a regresar las clases presenciales. Dependiendo del semáforo, Entonces, ¿para qué la vacuna? porque todos tenemos que estar vacunados. No, sí, por eso te digo, o sea, si la aplican es porque hay un indicio de que se puede regresar a cierta normalidad, sobre todo en materia educativa. Lo que pasa es que más bien estamos pensando en la época electoral. O sea, en las últimas encuestas repuntó 5 puntos el presidente porque empezaron las vacunas para los viejitos, así como Yogi. Entre ellos Y tú. entonces, exacto, salimos tan contentos que como me dijiste el otro día, pues ahora sí, ya estás listo para votar por Moreno. O sea, mucha gente sí pensó eso, de que dicen, pues Clara Luz no la agarraron el fin de semana diciendo, ya se vacunó, las vacunas del presidente ya están aquí, no, que sí. Y sí le está llegando el dinero, el que el presidente dispuso para usted. O sea, descaradamente la estaban grabando y ella volteaba a ver el que lo grababa. O sea, Sí, claro. no sé para qué, ¿verdad? O sea, entramos a una normalidad cínica. Sí, exacto, esa es buena. Una normalidad cínica. Sí, o sea, de todos modos, el presidente tiene que proveer las vacunas para todos. No necesariamente porque las elecciones
va a vacunar a puros de Morena. Así le hicieron todos los presidentes anteriores, vacunas gratis para todos los mexicanos. No, porque esa es la obligación que tienen. Claro. Entonces, bueno, ojalá y así lo entendamos al momento de sufragar y no nos acordemos que el presidente fue el que proveyó de las vacunas, sino que es una obligación que tiene como gobernante que todo el país esté sano. Y es un esfuerzo de todos. Así O es. sea, dices, oye, ¿tú qué ayudaste? Hombre, con las 2 cajetillas de cigarro que me fumo y el cartón de cervezas que me tomo, ahí van suficientes impuestos para pagar mi vacuna de $4. Güey. Ándale. Por ejemplo, o sea, hay muchas cosas, ojalá y la moralidad que debe tener una buena elección sea la que prive, pariente. Así es, por lo pronto no nos queda más que poner los temas sobre la mesa y que nuestra audiencia tenga la mejor opinión. No, y la opinión que vertimos tú y yo, bueno, ahí la dejamos para que las gentes lo chequen y lo analicen y nos Y hagan busquen- saber si están de acuerdo o no, pariente. Y que se documente, que nos los hagan saber a nuestras redes, ¿no? Así es. Y aprovechamos para decirles dónde nos ven, pariente. Así es. Estamos en Facebook como De Política y Más, Twitter de Política y Más, YouTube de Política y Más. Y además estamos en las páginas de adncoahuila.com, .net, .coahuila MX y en Comunica Más, de la licenciada Melissa García. Con nuestra amiga Militza, Así es. a quien aprovechamos para saludar, pariente. Es una gente de buen pensar, de buen actuar, que nos abrió la puerta para que iniciáramos una conversación tú y yo. Lo que hacíamos tomando café, ella lo pone ante las cámaras y es lo que hacemos, exactamente. Entonces, pues agradecemos la presencia de usted, de todo el auditorio. También Bueno, y solicitarles una disculpa por esas fallitas que hemos tenido a lo largo del programa, ¿no? Es la tecnología, estamos sujetos a ella y en ella nos ponemos en sus manos. Bien, agradecemos a Juan Humberto Estrada, quien es nuestro productor general, el valor de su atención. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. No, el próximo programa. Nos vemos, gracias, que esté muy bien. Hasta luego.